Luz y sal. Juan 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién amó? Dios. ¿A quién mandó? A su Hijo. ¿Para qué? Para que el que él cree en él no se pierda. ¿De qué? Del camino. ¿Cuál camino? A Dios. El camino de Dios es el paraíso, el cielo, el heaven, el paradise, pero en inglés es heaven. Porque no envió, 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, esta primera venida que se llama el pacto de gracia es para salvación. Pero el que no cree, o sea, el que le han hablado del mensaje y no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno, genética, génesis, origen, único género de Dios, Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el único engendrado de Dios, para decirlo de otra manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, de entrada no podemos amar a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para buscar a Dios, porque lo que hacemos cuando conocemos de Dios o oímos de Dios es correr. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz, porque para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, es decir, quienes ya conocemos a Cristo, vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Siempre estamos así como de Dios mío, voy a hacer esto, es para tu honra y tu gloria, Señor, si no está bien, si está teñido de pecado, si estoy haciendo algo malo, Señor, voy a decir esta cosa, Señor, voy a ir a este trabajo, voy a ir a esta cosa, voy a hacer esta actividad. Que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Si no hay honra y gloria en lo que estoy haciendo, Señor, quítame de aquí, quítame de lo que estoy pensando, quítame de lo que estoy diciendo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Por qué estoy citando esto? Porque ese es el propósito de nuestra vida. Preguntaba hoy a alguien que nunca creí que me dijese eso. Bueno, no es pregunta. Me dijo, quiero enseñarle a el sentido de la vida. Y entonces le mandé al mismo Jesús diciendo, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos. Pero dije, en su condición caída, va a decir, no, este no es el propósito. Es que ese es el propósito, cumplir esos mandamientos. Ahora, por eso lo traté de decir de esta manera. Después le mandé este pasaje, porque Dios nos mandó precisamente a su Hijo para salvarnos y para que nosotros pudiéramos tener un espacio con Dios, no quedáramos siempre en pleito con Dios. Estábamos en guerra contra Dios todo el tiempo. O sea, desde el Antiguo Testamento se narra la guerra de nosotros contra Dios y Dios tratando de encontrarse con nosotros. Cuando en el diluvio Dios se da cuenta que nosotros no tenemos remedio, dice, ya no los voy a matar así porque no tiene caso. No voy a volver a exterminar a la raza, ni a los animales, ni nada de eso, porque no tiene caso. Ellos están podridos de raíz. Ellos necesitan otra cosa. Y la otra cosa que necesitábamos era que alguien pagara por nuestro pecado para poder estar cerca de Dios. Porque nuestro grado de impureza nos impide estar cerca de Dios. Y dos, el propósito de Dios en Adán y Eva, nada que ver con el propósito de Dios con nosotros. Es decir, lo que tenía Adán y Eva en el paraíso era bueno, lo nuestro es excelente. Conociendo nosotros a Dios, nosotros tenemos algo que Adán y Eva no van a tener, nunca tuvieron, que es la presencia de Dios morando en nosotros.
y nosotros en el cielo con Él morando eternamente. No, o sea, nosotros hubiéramos estado aquí en el Edén y probablemente hubiéramos estado viviendo eones aquí en el Edén porque no va a haber muerte. Quién sabe qué hubiéramos hecho con tanta población, a lo mejor nos hubiera dejado aprender a movernos por el universo y poblar todo el universo. No lo sé. Pero la idea es que Dios nos da algo súper mejor que lo que teníamos o lo que pudimos haber alcanzado con Adán y Eva, que es que ahora mora Dios en nosotros y la morada de Dios con nosotros nos permite después llegar purificados porque Jesús cumple dos funciones. Muere en la cruz, pero vive también una vida perfecta. La vida perfecta limpia nos hace poder estar conviviendo con Dios sin pecado, porque no podemos convivir con Dios sin pecado. O sea, nos pudo haber perdonado, pero no tendríamos la limpieza en nuestra carne para poder ir al cielo. Entonces la justicia de Dios nos acerca a Dios y nos permitirá en algún momento determinado morar con Dios. Gracias a Dios está lloviendo. Me sirve porque así no me oyen y no me están fastidiando. Y no lo hago a propósito, yo ni sabía que iba a llover. Tú escuchaste, gracias a Dios. El Señor es bueno conmigo. Entonces, ese es el propósito. Nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo hace? Cuando en mi caso, leyendo la Biblia. En el caso de otros, oyendo mensajes bíblicos o de alguien que les habla de la palabra de Dios. Bueno, Él metió en mí el deseo de conocerlo. O sea, no había vuelta. Siguiente. Porque si yo te digo que tu propósito en la vida es riqueza, fama, amor de las personas, popularidad, cobijo, atención, reconocimiento del mundo, no. Eso te lo da Dios. Y Dios también te da, o sea, Dios te va a dar amor, cobijo, reconocimiento. Y cuando Él ya te posea, porque tú no tienes que hacer nada para ser poseído por Él, o sea, tú tienes que creer que Él es el Señor, Dios, Salvador, Jesucristo, el que vino por nosotros a morir en nuestros pecados, a darnos la vida perfecta que nosotros no tenemos, y a morir y salvarnos de los pecados para no tener un pleito con Dios, sino vivir para Dios y honrar a Dios en todo lo que hacemos, y darle honra y gloria hasta que muramos, y después poder ir a morar con Él eternamente y para siempre con Él en el cielo. Él aquí en la tierra lo único que tienes que hacer es creo en ti. Y tú ya no tienes que hacer más nada, o sea, tú no tienes que preocuparte por modelarte, por arreglar tu conducta, por leer la Biblia, por todo eso, porque todo eso te lo va a dar Él a ti. Es como cuando el marihuano te regala droga gratis. El marihuano sabe que con esa droga te va a enganchar. Y Él no te tuvo que vender la droga, ni obligarte a tomarla, ni nada. Él te enganchó con curiosidad. Después tú solito vas a responder a esa necesidad. Bueno, acá es lo mismo. El mismo Espíritu Santo te va a enganchar a la necesidad. Tú vas a reconocer cuál es la magnitud de la cruz, la vida eterna, lo que hizo Dios en tu vida, cómo te salvó, y entonces vas a quererle pagar que con buenas obras, y las buenas obras están aquí, y vas a querer conocer a tu Dios, al Dios que te salvó, y aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, todo se condensa en eso, y él ya de entrada, o sea, cuando tú creíste en Él ya te dio atención, cobijo, reconocimiento. Vamos, tienes los 6 ojos encima de ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vas a estar bajo el poder y la unción de Dios. ¿Qué más quieres? ¿No? Y luego, ese es el sentido de la vida. Ese es el verdadero sentido de la vida. Porque eso te va a llevar a ti como humano a voltear a tu familia y ser la mejor hija, mamá, hermana, novia, lo que seas, esposa, lo que seas. Y eso es lo que Dios, ese es el sentido de la vida. Conocer a Dios para honrarlo y glorificarlo. Y cuando ella tenga el deseo de llevarnos, podernos ir con Él y morar eternamente y para siempre con Él. De otra manera, todo lo demás te va a llevar al infierno. Puedes tratar de ser la mejor persona, la más productiva, la que se desvive por el mundo, pero si no crees en Cristo, te vas a morir. Luz y sal.